Param, pam, pam. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños cielito. Cumpleaños feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas felices. Hasta el año 10.000. Hasta 1.000.000. Hasta 1.000.000. Cielito, tú sabes que te quiero muchísimo, creo que ya te lo dije antes que te estaba molestando. Espero que pases un bonito cumpleaños, que ya hayas pasado un muy bonito cumpleaños en este día, ¿verdad? Yo sé que tus compañeros, los nuevos y los antiguos, también te tienen un aprecio muy bonito porque eres una niña súper encantadora. No voy a subir tus fotos de chiquita, tranquila. Pero quiero que sepas que te quiero y que te aprecio muchísimo y que espero pues en algún momento podernos volver a ver, no solo con Cielito, no se sientan excluidos los demás, mi cariño es para todos ustedes por igual, al igual que ella pueden tener la misma confianza que tienen conmigo, me pueden llamar, yo creo que con Cielo y creo que hasta con Stephanie como que no es que las quiero más, sino que ellas son como que más han cogido mucha más confianza conmigo, me llaman a veces hasta muy tarde, ya las ignoro a veces, pero ustedes también siéntanse en la libertad de poder hacer eso conmigo si es que les nace, tampoco es obligación que hagan eso conmigo, pero si es que ustedes quieren, porque a veces sí alguien me ha dicho, es que usted solo las quiere a ellas, no es verdad, yo los quiero a todos y si ustedes quieren pueden llamarme, podemos hacer TikToks, aunque yo soy muy mala haciendo TikToks, la verdad, pero lo podemos hacer. Ustedes siéntanse en total libertad y confianza de compartir eso conmigo si es que así lo quieren. Porque... Mi gusta tiene TikTok. Sí, no me sigan porque hago el ridículo. Díganlo para seguir. Pero bueno, no nos derivemos del tema. Cielito, feliz cumpleaños. Te quiero muchísimo. Que disfrutes mucho este día. Y pues nos veremos pronto con todos, espero. Ahora sí. Gracias por ser tan colaboradores y cantar el cumpleaños. No es que yo los haya amenazado, ¿verdad? Sí, claro, No, nada. Jamás haría eso. Bien, chicos, recuerden que ustedes ya tienen que tener actividades resueltas. Estamos ya en la parte de conocer un poquito sobre la nueva era, ¿verdad? Sobre el tema de los primeros signos escritos. Ya ustedes tienen que tener hecho hasta aquí las diferencias entre la época paleolítica y neolítica referente a trabajos de piedra, referente a la obtención de alimentos. Eso ya está hecho, ¿verdad? No quiero que ustedes tengan el fin de semana haciendo tareas que ya les he dado el tiempo y el espacio haciendo en clase. Hoy vamos a leer un poquito sobre cómo se dio. Ahorita me está llamando. Regálenme un segundito. Listo, chicos. Vamos a leer sobre los primeros signos escritos. Y les voy a pedir, les voy a ir indicando, ¿verdad? Esto es referente al tema de cómo fue evolucionando la escritura en base a esto. Nos dice que hace aproximadamente 6.000 años atrás, en el valle de Mesopotamia, entre lo que es el río Tigris y Éufrates, las cosechas habían sido particularmente abundantes. Por ende, allí habían mucho más sedentarios y la producción había rebasado la que años anteriores se había dado. Los encargados de reunir y de administrar y de redistribuir estos excedentes de la producción no se daban abasto en su tarea de llevar el registro de ofrendas. Para su contabilidad, entonces, estos empezaron a utilizar cuentas de arcilla, como cuando ustedes van contando una monedita, otra monedita, otra monedita, ¿verdad? Para ir contabilizando cuánto era ese excedente. Pero esto era algo muy complejo, algo muy difícil, lo hacían según el producto, es decir, tenían como que una descripción diferente para cada cosa. Supongamos que con este tamaño, el arroz, con el otro, los frijoles y así sucesivamente iban como que llevando esa contabilidad de los productos agrícolas y ganaderos que ellos iban usando de forma sencilla. Entonces, asimismo, ellos iban contabilizando lo que ellos manufacturaban, por ejemplo, el pan, el aceite, los tejidos, todo eso que ellos hacían también lo iban como contabilizando para poder tener ese mismo registro.
Este sistema comenzó a resultar insuficiente, es decir, que ya, imagínense ustedes, al principio contar 100 cosas es fácil, pero cuando empiezas a tener una producción más grande, de ya hablamos unas 5.000, 6.000 o si es posible más, imagínense cómo ustedes creen que va a ser posible que se pueda tener una contabilidad, uy, es que me estresa verlos con el audio, la cámara apagada y me pierdo. Sebastián, Oliver, por favor, tenga la bondad de prender su cámara. Entonces, como esta contabilidad se empezó a ser un poco complicada o empezó a ser insuficiente, entonces surge la necesidad de tener un nuevo sistema de registro, uno que sea mucho más eficiente y que se vea de forma permanente, uno que sirva no solamente para lo poco, sino que también sirva para lo mucho. Entonces, para resolver este problema se comenzaron a utilizar las tablillas de arcillas y las cuentas en las formas más sencillas que pudieron haber sido sustituidas. Es decir, esas tablillas que ellos tenían, ustedes han visto los abacos, ¿verdad? ¿Sí conocen los abacos? ¿Sí? De allí surgen el tema de los abaquitos. Entonces, con esas tablillas ellos iban como que moviendo una cuenta por cada alimento. Entonces, imagínense cuántos abacos tenían que tener para poder llevar ese registro. ¿Qué hicieron? Ellos cambiaron o sustituyeron esto por una forma más fácil, una forma pictográfica, es decir, que con signos ellos iban rayando. Entonces, nace una nueva forma de llevar la contabilidad a través de, no existían los números todavía, entonces, ¿qué empezaron a hacer ellos? Empezaron a utilizar pictogramas, que eran como unas rayitas así, ¿verdad? Y si han visto esta cuenta, 4 y luego 5. Entonces, una rayita en medio. Ajá, entonces de esa forma se empezó a llevar la numeración para la contabilidad, que era algo mucho más práctico, ¿verdad? Era algo mucho más sencillo de llevar y entonces podría ser algo que quizás fuese duradero. Entonces, en este nuevo sistema de registro era mucho más práctico. Por ejemplo, aquí teníamos las diferentes cuentas que ellos utilizaban para poder contabilizar los diferentes elementos. Una para cada cosa. Entonces, esto era muy obsoleto, era muy inservible para el avance de producción o para la magnitud de la producción que ellos empezaban a tener. Entonces, como se da esto, se empieza a realizar de forma más práctica, a dejar a un lado las tablillas de arcillas, que era hacerlos en tablillas de arcillas, que son mucho más manejables, y empezar a hacer, ¿verdad? Simplemente marcas impresas o marcas allí incisas, que eran mucho más rápido, mucho más fácil de moldear que tener que llevar cuenta por cuenta. Imagínense ustedes que estaban contando sus cuentitas y de pronto se olvidaban de cuántas llevaban, volverlas a contar. Entonces, con el tiempo estas marcas impresas se empezaron a utilizar ya para representar cantidades de objetos, mientras que los signos incisos correspondían al tipo de estos, es decir, un signo diferente para cada cosa o para cada elemento que se iba contando. Más tarde o tiempo después, ya más o menos para los 3.000 años antes de Cristo, se transformaron estos signos ya en números y en los segundos en las letras. Entonces ya no se utilizaba como que solamente diferentes formas, sino que ahora tenían un signo, que era el número, y el otro que era una letra. Como que yo quiera poner, actualmente hablando de nuestro idioma, ¿verdad? Yo no voy a poner, ay, no me coge el lápiz. Por ejemplo, si yo quiero decir que aquí hay 2 libras de arroz, yo no voy a hacer un dibujito de un saquito de arroz, ¿verdad? Sino que yo utilizo 2A. Si yo estoy hablando de una de lenteja, entonces yo podría poner una L. Entonces, así de esa manera empezaron ellos a organizar su contabilidad, ya de una forma mucho más organizada y sobre todo que vamos hablando de una forma mucho más descriptiva, donde todos pueden llegar a entender o a comprender de qué se está hablando. Entonces aquí inicia un primer sistema de escritura al cual se lo conoce con el nombre de escritura cuneiforme, es decir, en forma de cuña. Cuando hablamos de la escritura cuneiforme estamos hablando de una escritura de cuña, donde el aspecto de las marcas dejadas por los punzones, porque no existía el lápiz, ¿verdad? No existía la pluma, entonces ellos utilizaban como que una especie de algo parecido a una lanza que se le llamaba punzón, que era con lo que ellos podían escribir o dejar tallado en la arcilla. Ustedes sí figuran la arcilla, ¿verdad? Sí la visualizan en su mente. Yo usaba arcilla en el anterior.
Ah, usas arcilla, qué chévere. La arcilla es como un material blandito, ¿verdad? Un material que parece incluso algunos los que fabrican el tema de las vasijas de arcilla, está formado como por el lodo, pero no es lodo en específico. Entonces es un material arcilloso, blando, no tan líquido, sino que se parece moldeable a la plastilina. Entonces, cuando lo dejan secar por mucho tiempo, ya eso se hace algo duro, se vuelve como una tablilla de losa, así. ¿Qué hacían ellos cuando esto estaba suave, cuando esto estaba moldeable? Ellos con el punzón escribían allí y iban representando, por ejemplo, la cuña, ¿verdad? Es decir, el pictograma y al lado, pues, el que hacía la representación de la letra para dejar especificado cuánto había de cada cosa. Entonces, de ahí nace esta primera escritura a la cual se le llama cuneiforme. Los signos pictográficos pues eran signos que representaban objetos. Por ejemplo, para representar un toro se dibujaba una cabeza de toro. Y cuando hablamos del inciso, es decir, lo que se dejaba impreso, es el corte hecho con el instrumento que servía para cortar la superficie de la arcilla. ¿Tienen algo que no esté claro con referente a cómo nace la escritura cuneiforme? No, de tomar su silencio como un sí. Aquí tenemos o podemos observar, ¿verdad? Estos primeros signos. Como ya sabemos, no eran letras en específicas, sino que eran simplemente signos que se relacionaban al tema de la escritura cuneiforme. Ellos hacían diferentes signos y estos signos tenían una representación de cada una de las cosas. Como lo podíamos leer en el ejemplo anterior, pues si ellos querían, por ejemplo, dibujar un toro, ¿cuántos toros tenían? Por ejemplo, aquí tenían el tema de los toritos y acá abajo escribían la cantidad que ellos tenían de esa contabilidad y así sucesivamente con todos los materiales que ellos iban fabricando, no solamente con la comida, sino también con lo que ellos fabricaban, como su propia ropa, sus propias tablillas para escribir. Entonces, allí se iba llevando el tema de la contabilidad. Y como vieron, esto no nace porque no había comunicación ni porque ellos necesitaban una forma de comunicarse, sino que la escritura cuneiforme nace por la necesidad de llevar de una manera más organizada la contabilidad de los productos que ellos tenían en exceso. Como ya sabemos, los sedentarios empezaron a conocer el tema de sembrar, el tema de la agricultura, el tema de pescar, el tema de subsistir en el tema de la agricultura, entonces tenían un exceso de producción. Les voy a pedir a ustedes que nos ayuden con la lectura de la escritura cuneiforme en Sumeria, así que Romina, si pudieras empezar leyendo la primera parte, por favor. La escritura cuneiforme sumeria. Esta escritura es la más antigua que se conoce. Este sistema de escritura inicialmente estaba formada por un conjunto de pictogramas rudimentarios para representar los objetos e ideas sin que hubiera ninguna relación con la pronunciación de la palabra. Esos dibujos se fueron perfeccionando hasta desembocar alrededor de 3500 a.C. en signos formados por rectas escalonadas que representaban el nombre del objeto. La lengua sumeria estaba formada por 6 vocales y 15 consonantes, y los signos cuneiformes oscilaron de entre 2000 en la época más antigua a 600 en la época más moderna. Gracias. Bien, como nosotros ya vemos, el tema de la escritura cuneiforme empezó 3000 años antes de Cristo. Ya para los 3500 años antes de Cristo, ¿verdad? Ya esto estaba empezando en su evolución. Asimismo, vemos que el tiempo va disminuyendo, hablando de la época más antigua, la más moderna, ya 600 años antes de Cristo. Recordemos que la venida de Cristo ya es conocido como el año cero y se empieza a contar nuevamente como que 1, 2, 3 hasta llegar a lo que estamos actualmente, 2021. ¿Qué les iba a comentar? El tema de cómo esto nació. Seguía manejándose como un tema de dibujos representativos, en los cuales a ese dibujo pues se le aplicaba una cantidad para decir, se lleva tanto de esto.
Luego este tema de los dibujos se fue perfeccionando a que ya no solamente sea un dibujo, sino que un pictograma, es decir, una forma represente a una palabra, para que una forma represente a una palabra. Dana, si nos pudieras ayudar con la siguiente parte de la lectura. Acá abajo, las decenas. Las decenas de millares de tablillas que se han encontrado de esa época recogen gran parte del saber tibos. ¿Qué dice Miss? Del saber de la cultura sumeria. Del saber de la cultura sumeria. Mire que no puedo ver muy bien. Allá. Textos jurídicos, administrativos, acá arriba. Textos jurídicos, religiosos e incluso literarios de esa época. Proviene la epopeya de Gilgamesh, que es considerada la narración escrita más antigua de la historia. Otro texto escrito importante para la humanidad, creado en ese entonces, es el Código de Hammurabi, un conjunto de leyes dictado por el rey Hammurabi de Babilonia en el año 1728 a.C. Ya por ese entonces existieron las primeras escuelas en las denominadas casas de tablillas. Se formaban los futuros escribas encargados de la administración y el comercio. Y en las casas de sabiduría, los estudios de materias como botánica, mineralogía, geografía, teología y matemáticas. En ellas estudiaban solamente los hijos de familias ricas, aunque este fue el primer sistema de escritura desarrollado por el ser humano. No quiere decir que de ellas se deriven todas las demás escrituras. En otras zonas del mundo y en diferentes épocas se crearon otros sistemas de escrituras, muchos de los cuales han permanecido desde hoy con algunos cambios. Gracias. Bien. Cuando hablamos de que ya los sumerios, ¿verdad? Empezaron a aplicar ya un tema básico donde existían vocales y 6 consonantes, ¿verdad? Se pudo empezar a dar una evolución mucho más grande de la escritura. Y de ahí datan escritos, ya no solamente de cómo cazar, cómo sembrar, qué hago, cuáles son mis rituales, sino que ya se empezaban a existir producciones literarias, producciones escritas referentes a cómo era la geografía, cómo era la mineralogía, cómo era la religión, a quienes adoraban, ¿verdad? Y uno de los poemas, uno de los libros o uno de los escritos más famosos que existe es la epopeya de Gilgamesh, que está más o menos aproximada entre los años 2500 y 2000 antes de Cristo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el tema de qué se basa esta narración o a qué se refiere? ¿Algún día han escuchado la palabra nada más Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh o los poemas de Gilgamesh? ¿No? Esta es una narración, ¿verdad? Una narración que habla sobre las situaciones que tuvo que pasar un rey, ¿verdad? Que tuvo que pasar un rey y cuenta de 5 poemas, sí, cuenta con 5 poemas, donde en cada poema se va contando como que una historia diferente de lo que pasaba en su tiempo este rey. A este rey se llamaba el rey Uruk, y verdad, hay una historia que cuenta sobre lo que él le hacía pasar a sus súbditos, sobre cómo se quejaban de los dioses, que como ya saben anteriormente, pues lo que se hacía era que el rey podía poseer a todas las mujeres que él quisiera al tema de llevar a ser dioses. Entonces nos cuenta una historia de lujuria desenfrenada, sobre cómo se forzaba a las mujeres a estar con los reyes o cómo se las entregaba como ofrendas para los supuestos dioses. Recordemos que para este tiempo, para 3500 años antes de Cristo, no existía una religión en sí como nosotros la conocemos, ¿verdad? El tema religioso era únicamente poder adorar a dioses como el sol, a dioses como la luna. Si llovía, pues era la diosa lluvia. Entonces, ellos creían que para tener una mayor cosecha, supongamos, para tener una mayor cosecha, de ahí nace una de las celebraciones ecuatorianas más grandes, hablando del tema cultural. ¿Quién conoce la fiesta de la cosecha? ¿Cómo se llama?
Por ahí escuché. Inti Raymi. Exacto. De las flores y de las frutas. Por ahí dice el Inti Raymi, ¿verdad? El Inti Raymi asimismo es una fiesta en honor a la adoración al sol, ya que se considera que este es el dios que nos ayuda a las cosechas. Entonces, cada vez que hay se va a empezar el proceso de cosecha, ellos realizan esta celebración del Inti Raymi. Actualmente ya no ofrecen a mujeres en sacrificio, pero sí ofrecen ciertos temas como las mejores cosechas que ellos han tenido. Entonces, allí. Nos habla también esto, bueno, sin desviarnos, los poemas de Gilgamesh nos habla también sobre una batalla que ellos tenían entre muertes. Por ejemplo, existe un reclamo entre diferentes dioses, ya no solamente Urkun, sino uno de los otros reyes que se llamaba Enkidu. Háganme acuerdo para leer, por favor, los poemas de Gilgamesh en la próxima clase, porque son muy interesantes. Nos hablan de historias, o sea, de cosas que ellos vivían. Por ejemplo, hay una parte que dice donde Uruk y Enkidu tenían una disputa, ¿verdad? Y había una pelea, porque estos se enfrentaban a este rey. Ahí daban por muerto a uno, no, luchaban hasta morir para poder obtener como que el tema de quién tenía mayor fuerza o quién no. Entonces aquí también nace la adoración a algo llamado el toro del cielo. También la otra habla, uno de los poemas también habla sobre cómo estos reyes buscan o empiezan una travesía para encontrar la supuesta juventud eterna. Entonces, ya se los voy a buscar para poder leer por lo menos una de esas partes. Pero la parte fundamental del poema o la parte más sentimental de este poema es en el duelo que hay entre Gilgamesh tras que muere su amigo, porque como ya les dije, Uruk y Uruk y Enkidu empiezan una batalla a muerte, que era amigo de Gilgamesh. Entonces lo más difícil para él es como que ver esa muerte de su amigo, y es donde se empieza a desarrollar toda la trama, ya que nunca encuentran esa inmortalidad de los dioses que ellos supuestamente empiezan a buscar cuando empieza a morir. Les prometo que en estos días vamos a leer uno de esos poemas. Haciendo referencia a lo que es pictogramas, ya lo habíamos leído, dibujos gráficos que representan esquemas en objetos reales, rudimentarios, que se limitan a los aspectos más básicos o elementales. En la antigüedad, persona que tenía por oficio copiar escritos ajenos o escribir lo que se le dictaba, ese era un escriba, ¿verdad? Ellos eran los que actualmente podemos decir una secretaria. En la mineralogía es una ciencia que estudia los minerales, y la teología es la ciencia que estudiaba todo lo que se trataba referente a Dios. Bien, esto aquí se los voy a presentar, pero tengo que dar. Creo que si termino hoy, sí me alcanza para mañana ver los poemas. Esperen un segundito para compartirles algo. Y al menos en el taller solo queda una actividad más. Sí. Entonces mañana vamos a leer los poemas de Gilgamesh. Creo que hay un video también, porque a mí me lo enseñaron con un audiolibro. Eso hay que soltamos. Carambas. Bien, tema de la evolución de la escritura, que es lo que estamos viendo. ¿Sí pueden ver lo que les acabo de compartir? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ya hemos visto el tema de la escritura y de su evolución, pues el origen viene determinado de acuerdo a las necesidades que tenían los humanos de poderse comunicar, y en este proceso de evolución de la escritura se dan en diferentes etapas, ¿verdad? En diferentes cosas, empezando con la embrionaria, pues que fue el tema de los pictogramas. Luego nacen los ideogramas, que es la parte embrionaria de la pintura rupestre. Luego nace la escritura coiniforme, ¿verdad? Que se consigue aquí una escritura capaz de representar ya no solo imágenes y conceptos, sino también que allí se representaban sonidos, y data desde 2500, 3000 o 3500 años antes de Cristo.
donde se empiezan a dar los primeros literarios. En esta escritura cuneiforme es cuando ya empiezan a nacer los primeros escritos, que fue los que ya vimos. Libros sobre la teología, libros sobre biología, sobre mineralogía, geografía, los poemas dedicados al rey, ¿verdad? Y se dan en diferentes etapas. Dice que la primera fue cómo evolucionan los materiales para escribir. Ellos utilizaban un tipo de material diferente. Y luego empezaron a utilizar la arcilla como haciendo la presentación del papel y utilizaban unos punzones, ¿verdad? Unos punzones para escribir en esas tablillas. Y estas dicen que tenían unas tablillas de pequeño tamaño sujetas en el hueco de la mano, pero con el tiempo prefirieron usar tablillas más grandes que eran sujetas al antebrazo, ya no solamente a la mano. Entonces, gracias a esto también cambió la orientación de los signos y se fue escribiendo ya en líneas horizontales de izquierda a derecha, porque recordemos que antes se empezó escribiendo de arriba hacia abajo. La escritura jeroglífica, ¿verdad? Esto es de 2700 años antes de Cristo, hasta su desaparición, en cambio, es una combinación de signos que representan una idea. Los ideogramas y los signos que representan un sonido, que serían conocidos como los fonogramas. Los jeroglíficos, ¿verdad? Se leen en cambio de arriba hacia abajo, como les indicaba al inicio, o de derecha a izquierda. E incluso también se puede dar que alguien escriba de izquierda hacia la derecha. Destacaron otras formas de escritura en esta época, como la escritura hierática y demótica. Como habíamos leído en la parte del texto, al mismo tiempo que se daba la escritura cuneiforme, se daban muchos otros tipos de escritura que incluso aún están siendo descubiertos porque no se daba en todas las comunidades en sí, ¿verdad? No había como que una comunicación para que todo el mundo se entere de cómo estaba escribiendo alguien en sí. De ahí nacen los primeros alfabetos con la escritura cuneiforme, más o menos a partir del Mediterráneo, y aquí surge la etapa de la escritura. Este alfabeto corresponde a tener 22 signos, donde cada uno se empezaba a escribir de derecha a izquierda. Y luego nace el alfabeto griego, ¿verdad? Que fue introducido más o menos ya en el primer siglo antes de Cristo, y se producía la creación de diferentes alfabetos. El alfabeto gótico de la Edad Media o el alfabeto rúnico, que eran representados de diferentes maneras. ¿Cómo nace el alfabeto latino? Este procede del griego, ¿verdad? Aunque no se conoce muy bien cómo se evolucionó, pero este cuenta con 23 letras y alcanza de forma definitiva en el siglo I ya expandirse a través del Imperio Romano. Luego en la península itálica, ¿verdad? Es hasta el occidente antiguo. Y por otro lado también está el alfabeto árabe, que consta de 28 consonantes, de las cuales 22 proceden del alfabeto simítico. Y este alfabético era el único que nosotros conocemos como el consonántico hasta la actualidad. ¿Qué es el grafismo que ingresa dentro de la evolución de la escritura, verdad? Se lo conocía como escritura latina y gracias a la imprenta sufrió muchas transformaciones en su forma de graficarse. En un principio estos escritos romanos eran inscripciones en piedra o papiro y luego ya pasaron a ser, a partir del siglo IV, pasaron a ser escritos en papel. Y se emplea un tipo de escritura parecido a nuestras letras mayúsculas en documentos oficiales y una letra más tipo cursiva en los documentos escritos de forma cotidiana. También tenemos esta escritura, la que se deja reafirmada desde lo que es la forma para extenderse a toda Europa, y luego nace pues el hallazgo de los seres humanos como lenguaje. De aquí empieza ya a nacer nuestro tema del alfabeto. Cualquier tema de la evolución que se ha ido dando en el alfabeto, pues tiene los indicios o la evolución a través de la escritura únicamente cuneiforme, que fue la primera donde se empezó a utilizar ya un tema de vocales, un tema de consonantes. Ya después de eso vienen otros tipos de escrituras que eran más bien derivadas, por ejemplo, en Grecia, en Roma. Luego se dividieron a los diferentes continentes y cada una de ellas empezó a utilizar como que un tipo de escritura diferente, porque todos trataban de evolucionarla de una manera que pueda ser cada vez más comprensible. Pero si hablamos de evolución y de antepasados, tendríamos únicamente como escritura embrionaria a la escritura rupestre, y luego como inicios de su evolución a la escritura cuneiforme, que es la primera que empieza a marcar ya
el nacimiento de vocales, el nacimiento de consonantes, el nacimiento de marcar palabras a través de signos y empezarles a dar diferentes formas a cada una de las vocales, letras, vocales o consonantes. Bien, chicos, para terminar con el tema de lengua, ¿verdad? Ustedes tienen una última actividad, esa se las voy a dejar como tarea para el día de hoy, para que ustedes la terminen. Si es que son muy pilas, las pueden terminar en estos 15 minutos que quedan de la clase. Van a hacer un esquema, ¿verdad? Donde se registre el desarrollo de la escritura desde la pintura rupestre hasta la escritura cuneiforme. Van a anotar estas ideas más importantes de cada momento y pueden utilizar este ejemplo como base para hacer su organizador gráfico. Por ejemplo, la pintura rupestre, cuáles fueron como que sus fases principales. Luego pasaron a las cuentas simples y complejas. Recuerden que utilizaban este tema de contar con diferentes cuentas o diferentes formas de piedrita para hacer la contabilidad. Y luego pasamos a la escritura cuneiforme. Entonces, en ese orden tendría que estar elaborado. Toda esa información, ¿verdad? La pueden encontrar acá donde les indiqué. O inclusive aquí les dejo un link donde ustedes pueden encontrar más información para poder hacer su esquema. Ahí, ese link lo tienen en la diapositiva para que ustedes puedan buscar mayor información sobre la escritura cuneiforme. Listo, chicos. Si tienen alguna duda, algo que necesiten saber para poder hacer sus actividades, Una pregunta. díganme. Esas preguntas que están al lado que tenemos que hacer un esquema al lado de Ajá, donde estas de aquí también las tienen que contestar. ¿Dónde y cuándo se originó la escritura y cuál fue su función? Porque con estas preguntas les sirve a ustedes para poder hacer el esquema. Es decir, son respuestas con las cuales ustedes pueden utilizar ideas para elaborar el esquema. Miss, eso se entrega el día de mañana, ¿no? Ya el día de mañana les crearía la asignación para que ustedes lo puedan subir hasta el día lunes y mañana vamos a hacer una actividad relacionada a los poemas de Gilgamesh que como ya no tengo nada más que ver de la diapositiva, me sirve perfecto. ¿Listo? ¿Alguien tiene? Dime. También hay conceptos ahí en el modo de eso. Es de lo que acabamos de leer. Lo que les pido es todo lo que acabamos de leer. Ya. Gracias. No mames, me jodí. Ian, hay que empacar mis cosas, me tengo que ir de esta casa inmediatamente ya. ¿Por qué? Mañana hay reunión de padres de familia. En su audio, chicos. Y Bien, chicos, si no tenemos nada más que hacer, nos vemos el día de mañana. Cuídense, pasen bien, disfruten su feriado. Y les paso el link por aquí para que puedan copiar el tema. mañana. Chao. Yo tengo un 5 y ya. Chao, Miss. Ahí les envié el link donde ustedes pueden encontrar mayor información sobre el tema de la escritura cuneiforme. Chao, Miss. Chao, Miss. Ya, mis chamis, que tengan bonita tarde. Igualmente, Hasta chicos. mañana. Chao, Miss. Chao.